Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hace un episodio atrás hablé sobre Machine Learning, que bueno, era básicamente la capacidad de tener algoritmos que aprenden de los datos. En esta ocasión quise hablar sobre un subconjunto o una subcategoría de lo que es Machine Learning, y en particular sobre Deep Learning. Por eso este episodio va a tratar sobre ese tema y voy a tratar de dar una pequeña introducción sobre ese tema con las limitaciones que me entrega el podcast en realidad, porque Deep Learning y en general Machine Learning, toda la área de que conlleva muchas matemáticas en su estructura, en su base, es muy complicado explicarlo solo con palabras, o sea, con audio, sin ver fórmula o sin ver implementación. Pero haré el esfuerzo de dar una idea general sobre lo que es Deep Learning y comencemos. Entonces, antes de definir lo que es Deep Learning, tenemos que primero entender lo que es una red neuronal. Una red neuronal es un modelo matemático que fue propuesto o que apareció primero el concepto como tal en la década de los 40, o sea, en el año específico el paper apareció en 1943, donde se propone una especie de modelo matemático que intenta llevar el comportamiento de la neurona del cerebro humano a algo más abstracto, ¿no? Ver si se podría hacer un equivalente. De hecho, el paper va mucho más allá. No quería tan solo, no proponían ellos un modelo matemático para hacer algoritmos o ese tipo de cuestiones, sino que era replicar el cerebro humano. Por tanto, ese fue el primer paper donde aparece el concepto de red neuronal. Décadas después ya aparecería el concepto de red neuronal artificial, ¿no? Como ya un modelo matemático para hacer predicciones sobre un conjunto de datos. Estas redes neuronales se pueden modelar como un grafo, ya sea dirigido, por ejemplo, o donde nosotros tenemos varias columnas de nodos que están entrelazados entre ellos, se van comunicando. Toda esta comunicación básicamente son funciones matemáticas que lo que hacen después de todo y lo que también el objetivo de Machine Learning es ajustar parámetros, o sea, ajustar parámetros a una función para que después cuando llegue un nuevo elemento podamos predecirlo, o sea, que ese nuevo elemento podamos encontrar los parámetros que se ajusten mejor al valor a predecir, básicamente. Ahora, eso conlleva un montón de cuestiones que me voy a abstraer en realidad porque podríamos estar hablando horas sobre eso. Entonces volvamos de nuevo ahora a la década de los 70, donde hubo un estancamiento de la investigación de redes neuronales porque se dieron cuenta que mientras más redes se iban agregando, o sea, mientras más neuronas, por así decirlo, que son como nodos, podemos verlo como nodos en un grafo, eh, eso requería más capacidad de cómputo. Entonces, como ustedes podrán imaginar,
en aquella época la capacidad de cómputo era muy limitada. No teníamos computadores que puedan hacer ese tipo de operaciones, que son muy costosas, que son iterativas, o sea que va el modelo o el algoritmo va mejorando mientras más procesamiento se va realizando y mientras más datos se tiene. Entonces son algoritmos bastante pesados, por así decirlo, que requieren mucho cómputo y muchas operaciones matemáticas recurrentes. Por tanto, quedó estancado hasta décadas después. Y como ocurre generalmente en la investigación, uno, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día con la computación cuántica, recién ahora estamos viendo mucho a veces computación cuántica, pero ya había gente proponiendo algoritmos para computadores cuánticos en la década de los 90. Entonces, y recién ahora explotó el tema. Lo mismo está pasando con Deep Learning y con inteligencia artificial. Ya se ha estudiado esto hace bastante décadas atrás. Y recién ahora estamos viendo toda esa teoría aplicada, algo mucho más concreto. Entonces, ahora lo que ya se ha venido trabajando y lo que ha venido apareciendo actualmente es el término de Deep Learning, que hace referencia a un aprendizaje profundo y que específicamente hace referencia a redes neuronales que tienen múltiples capas. O sea, si viéramos nodos, por ejemplo, como columnas, si tenemos tres neuronas, o sea, tres nodos, en la primera columna, en la segunda tenemos 5, la tercera tenemos 5, la cuarta tenemos 10, después 20, y así vamos a ver y cada una de ellas significa una capa. Entonces, mientras más capas tenga, más comunicación van a haber entre ellas, entre las neuronas, y eso se traduce en mayor cómputo. Se requiere hacer mucho más procesamiento. Y eso hace referencia a Deep Learning, es tener redes neuronales, pero con múltiples capas. ¿Por qué? Porque generalmente podemos tener mejores resultados, o sea, podemos tener modelos predictivos. No olvidemos que todo esto de Machine Learning, Deep Learning, son algoritmos predictivos. Lo que nosotros tratamos de hacer es predecir cosas futuras. ¿Desde qué? Desde un conjunto de datos previamente definido. Ahora, alguien me podría decir, bueno, ¿eso en qué se diferencia con Machine Learning entonces? ¿No? En Machine Learning, por ejemplo, veamos un ejemplo. En, en mi trabajo actualmente tenemos que clasificar malware. O he tenido que en particular ver cómo es la estructura de un malware. Entonces, si yo quiero ocupar un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, no sé, Support Vector Machine o árboles de regresión o árboles de clasificación, bueno, depende del tipo de algoritmo que quiera usar. Por ejemplo, uno de clasificación, donde tengo que tener un set de datos etiquetados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener un malware. Un malware es un ejecutable, por ejemplo, en Windows, un .exe. Es un programa, solamente que tiene un comportamiento interno que es malicioso, ¿vale? Entonces, eso significa que en alguna parte de su binario, de su ejecutable, hay un comportamiento, una línea de código, por así decirlo, que está haciendo un comportamiento que no es correcto. Entonces, la clave de los especialistas en seguridad o en ciberseguridad es encontrar ese comportamiento en algunas secciones de ese binario, de ese código, por así decirlo. Entonces, hay personas que se dedican a esto y ellos son expertos y ya saben dónde buscar. Esto es como un forense, ¿no? Una persona que va a una escena del crimen, ya sabe dónde buscar y tiene tantos años de experiencia que ya sabe bien dónde ir para encontrar la pista, ¿no? Esto es lo mismo, hay gente que se dedica a esto, entonces ya sabe en qué sección del código ir, qué palabra buscar, qué número buscar para detectar si esto es un malware y qué tipo de malware es. Entonces, si yo quisiera ocupar Machine Learning, yo necesitaría el input, o sea, el feedback de ese experto que me diga dónde yo puedo extraer estas features, estas características, para construir mi modelo predictivo que posteriormente yo ocuparé para predecir qué tipo de malware futuro es, según el set de entrenamiento que tenga clasificado. Entonces, cada una de estas características, por ejemplo, una característica puede ser ver si está tal string en la cabecera del binario, por ejemplo.
buscar si el largo de una sección de bytes en otra sección del binario excede tal límite. Bueno, esa puede ser otra característica, etcétera. Pero esa información, yo como informático que no estoy especializado en ciberseguridad, no lo sé, porque no me he especializado en ese tipo de cuestiones. Entonces, si yo quiero construir un modelo de Machine Learning, necesito saber cuáles son las características para poder crear este algoritmo. Y aquí es donde viene la parte relevante de la diferencia de Machine Learning con Deep Learning. Porque con Deep Learning el conocimiento de ese experto no es necesario. ¿Por qué? Lo que hace Deep Learning es que si yo tengo una enorme cantidad de malware etiquetado, solamente requiero que estén etiquetados. Por ejemplo, este malware, el primero es un troyano, el segundo es un gusano, el tercero es un backdoor, etcétera. Em, las características, las features, la misma red se va a encargar de encontrarlas. Eso es fundamental, la diferencia fundamental. No necesito saber específicamente el conocimiento de un experto que me diga qué es feature buscar para construir mi algoritmo, sino que yo se lo paso a una arquitectura, a una red, y ella se va a encargar de encontrar esos patrones dentro de ese binario para tratar de predecir de la mejor manera un nuevo malware futuro. Así, entonces podemos pensar que Deep Learning facilita este tipo de desarrollo porque ya no necesitamos el input de un experto, sino que confiamos que si construimos una red neuronal, una arquitectura de red, generalmente se le llama arquitectura de red, o sea, pues son múltiples tipos de red, ¿no? Que probablemente hablaremos en otros podcasts, porque hay muchos tipos de redes, hay redes recurrentes, redes convolucionales, etcétera. Entonces, si uno construye un tipo de arquitectura de red con cuántas cantidades de capas, con cuántas cantidades de neuronas, etcétera, nosotros podríamos predecir muy bien y que la misma red encuentre esos patrones por nosotros. El ejemplo clásico y donde se ve la gran diferencia y la gran ventaja de Deep Learning sobre Machine Learning es la clasificación de imágenes. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen, eh, quiero clasificar animales. Entonces yo podría tener imágenes de un gato. Entonces con Machine Learning sería muy complicado porque yo tendría que tener todas las features de ese gato. Por ejemplo, el color, el tamaño, la forma de su rostro, etcétera. Y tendría que tener una enorme cantidad de características para poder crear un modelo que sea lo suficientemente bueno para predecir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos Deep Learning, nosotros solamente tenemos que entregarle las imágenes etiquetadas, ¿no? Este es un gato, bueno, y este es un perro. Una enorme cantidad de imágenes, porque Deep Learning, a diferencia de Machine Learning, necesita mucho más datos para que la red tenga suficientemente tiempo para encontrar esos parámetros que van a permitir predecir a futuro otra imagen. Y lo que hace la red neuronal es algo muy interesante porque se llama invariante, que básicamente, por ejemplo, que a la red neuronal no le importa tanto la ubicación o las características. Por ejemplo, si tenemos unas 10 fotos de gatos y todas las fotos de ese gato salen en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Entonces, lo que a la red no le importa mucho la ubicación de ese gato en la esquina inferior izquierda, sino que él va a tratar de buscar todo, va a cruzar la imagen en busca de características. ¿Qué significa eso? Que al final le da un peso a otro tipo de cuestiones más que a la posición de las características que está buscando. Eso le permite que a futuro, si nosotros le pasamos una nueva imagen al algoritmo del gato, pero esta vez aparece la parte superior, derecha, por ejemplo, él va a poder clasificar muy bien que es un gato, porque es invariante, o sea, no le importa tanto la ubicación como tal, donde aparezca ese gato, sino que las características en sí del gato. Entonces, eso es fundamental. Lo que hace la red en sí es buscar características por nosotros. Internamente ella entiende que ese gato, por ejemplo, si son puras fotos de un gato blanco, va a entender que este gato es blanco, tiene tal forma y todo el tema, ¿no?
Eso también nos lleva a una cuestión que todo este tipo de algoritmos al final son reflejos, pueden reflejar secos humanos. O sea, esto se ha visto, alguien ha visto alguna noticia que han veces han clasificado, no recuerdo mucho, unos par de años atrás, cuando a una persona de morena lo clasificaron como un gorila, ¿no? Creo que en algún algoritmo de Facebook. Y eso es porque su algoritmo, todas las personas la habían puesto con fotos de personas de piel blanca. Toda la imagen que entrenaron su algoritmo fue con personas de piel blanca, de piel blanca. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que el algoritmo obviamente va a predecir incorrectamente. La red neuronal le enseñaron mal, ¿no? Por eso es muy importante ese set de entrenamiento. Tiene que ser lo menos sesgado posible para que no ocurran ese tipo de cuestiones. Y eso se puede traspolar a muchísimas cuestiones también. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales de Deep Learning en comparación con Machine Learning. La búsqueda automática de patrones, de características, sin necesidad de un conocimiento particular sobre el dominio, ¿no? Del área que estamos tratando de resolver el problema. Otra de las cuestiones que también es importante de Deep Learning es el tema, todo lo que es video, clasificación automática de video. Al final un video son frames, o sea, son imágenes, múltiples imágenes que se están ejecutando, que se puede dividir un video, ¿no? O sea, podemos tener, no sé, 100 imágenes, ¿no? Y representan, no sé, un par de segundos de un video, ¿no? Entonces esto se le pasa a una red y ella va detectando vehículos, por ejemplo, personas, etcétera. Pero para eso debe haber tenido un set de entrenamiento previo. Siempre es importante eso, tener un set de entrenamiento de buena calidad y con una enorme cantidad de datos también, para que después a futuro, cuando se le entregue un nuevo video, una nueva imagen a clasificar, pueda predecir de manera correcta. Y así se va retroalimentando, porque al final el modelo no se termina ahí, se va reentrenando y se va mejorando. Al final esa es la labor del programador, el desarrollador, es que tú construyes una red, una arquitectura, tener un buen dataset, si hablamos de algoritmos supervisados, o sea, que esté bien etiquetado, con una buena arquitectura de red y que pueda tener buenos valores, por ejemplo, en el set de prueba, de test, que al final es el set que nos aparece, que no está en el set de entrenamiento, que es donde la red se ajusta a sus parámetros. Con este set de prueba, que no, la red previamente nuestro algoritmo no la ha visto, es donde nosotros medimos nuestra acuracia, o sea, la calidad de nuestro modelo. Si la acuracia en el set de prueba es bajo de 10%, por ejemplo, de un porcentaje de 0 a 100, obvio, si es 10%, claramente nuestro modelo no está prediciendo correctamente. Y ahí pueden haber muchos problemas. Pero la idea es que, claro, que el set de prueba sea el acuracia lo suficientemente bueno para poder predecir cuestiones futuras. Otro tipo de red que también está siendo muy popular, se está hablando demasiado, es una que se llama Deep Reinforcement Learning, que es como aprendizaje reforzado profundo. Acuérdate que tenemos, generalmente son tres categorías. Uno son los algoritmos supervisados, que es cuando tenemos etiquetados, ¿no?, nuestros datos de entrenamiento. El otro es el aprendizaje no supervisado, donde no tenemos estos valores etiquetados, sino que tratamos de buscar grupos, asociaciones, que nos pueden dar no sé, alguna información sobre nuestro modelo. Y después tenemos otro que no, tampoco es etiquetado, pero que se basa en reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, yo puedo empezar a tener un tipo de... mm, por ejemplo, supongamos que yo tengo un videojuego cualquiera, ¿no?, que está tratando de saltar, un personaje nuestro está tratando de saltar obstáculos. Entonces lo que hace este algoritmo es que nuestro personaje va a empezar a avanzar, va a chocar con un obstáculo, cualquiera que sea, y no va a hacer nada, o sea, va a tratar de moverse, va a retroceder, bueno, pero va a tener una función que va a tener algún componente aleatorio que va a hacer que se salte, ¿no?, que trate de ver alguna posibilidad, cualquier tipo de acción que le permita avanzar. Entonces al principio va a empezar a chocar, hasta que, según nuestra política, por así decirlo,
de este personaje haga un movimiento que sea correcto para nuestro algoritmo, lo vamos a recompensar. Entonces, una vez que vea que este personaje salte, se mueva un poco hacia arriba y sobrepase este obstáculo, lo vamos a recompensar. Le vamos a dar un puntaje a algo, porque esto se traduce básicamente en un valor, o sea, un valor matemático, un vector. Y entonces la siguiente vez que él avance, va a entender, o sea, el algoritmo en sí va a entender que cuando él se mueva hacia arriba, cuando esté chocando contra algo y se mueva hacia arriba, es algo positivo. Entonces, ahora vamos a tener nuestro personaje, va a seguir avanzando, saltó el primer obstáculo, va a seguir avanzando, va a chocar de nuevo, pero ahora ya no va a chocar tantas veces, va a chocar solamente una vez y automáticamente va a tener mayor probabilidades de saltar hacia arriba. ¿Por qué? Porque él previamente ya sabe que fue recompensado por ese movimiento hacia arriba. Entonces ahora va a saltar hacia arriba, ¿no? Y se la va a volver a recompensar. Entonces va a tener mayor recompensación por eso. Y ahora vayamos al tercer obstáculo. Él va a encontrar esa piedra, por así decirlo, o lo que sea, y ya automáticamente va a saltar, la va a ver y va a saltar porque ya sabe previamente que así fue como superó, fue recompensado. Así es como trabajo ese tipo de redes neuronales, que es bastante poderosa y que dicen que podría ser como el camino hacia a la superinteligencia artificial, ¿no? Que al final la idea final es tratar de replicar el comportamiento del cerebro. Y dicho sea de paso, las redes neuronales artificiales se basan o se inspiran, como mencioné anteriormente en ese paper de los años 40, en cómo funcionaba el cerebro. Aunque eso está hoy en día también muy alejado de lo que es, porque el cerebro humano es mucho más complejo que una red neuronal profunda o cualquier cosa computacional. Todavía no llegamos a ese nivel donde podamos encontrar, por así decirlo, el algoritmo que podamos entender nuestro cerebro. Todavía hay muchas incógnitas que la neurociencia está investigando. Y al final, como uno siempre tiene que, o sea, uno recuerda, la computación se basa en replicar cuestiones. Es decir, para nosotros poder llevar algo a la computación, tiene que existir en algún ámbito para poder llevarlo a una parte que es la búsqueda de la automatización o automatizar algo. Pero para poder automatizar algo, tenemos que conocerlo. Por tanto, como todavía no sabemos cómo funciona en detalle ese, entre comillas, algoritmo del cerebro, eh, cuestiones como la creatividad, cómo pensamos, la intuición, todo ese tipo de cuestiones, la conciencia, por ejemplo, son un misterio todavía, no sabemos cómo replicarlo en un modelo computacional. Algunos dicen que jamás lo lograremos, otros dicen que solamente es cosa de tiempo, años, para lograrlo. Pero hasta ahora lo que tenemos más cercano a eso son las redes neuronales profundas y sobre todo este de reforzamiento que está siendo bastante utilizado para múltiples cuestiones, donde ya no necesitamos un modelo etiquetado para clasificar, sino que básicamente tenemos un algoritmo que va recompensando según, obviamente, restricciones o función objetivo que nosotros tengamos, ¿no? Una política de recompensa según una acción en particular. Entonces la pregunta que puede surgir ahora es que, ¿cómo yo puedo empezar a aprender redes neuronales? O deep learning, que es el nombre más estándar. Em, una de las cosas que uno se topa cuando empieza a trabajar con Machine Learning o Deep Learning es que, claro, tú puedes, por ejemplo, el lenguaje principal, o que prácticamente la gran mayoría de las personas usan, es Python. Hay múltiples librerías de gran calidad en Python, por eso se utiliza Python. Por tanto, por ejemplo, Scikit-learn, Keras, PyTorch, etcétera. Son muy buenas librerías para trabajar con Machine Learning y Deep Learning en Python. Y hay múltiples tutoriales de Deep Learning y de Machine Learning por internet de gran calidad, videotutoriales, libros y mucho gratuito. Pero yo creo que uno puede empezar a hacer algoritmos de clasificación, todo ese tipo de cuestiones. El tema principal de Deep Learning, porque a muchas personas les cuesta, o Machine Learning, por así, para hablar más en general, es que tiene una enorme cantidad de conceptos.
Por ejemplo, el accuracy, la función de pérdida, todo el tema de lo que son las capas, los tipos de redes, la múltiple cantidad de algoritmos de Machine Learning, el set de entrenamiento, el set de validación, el set de prueba, em, el overfitting, o sea, el sobreajuste, y así un sinnúmero de conceptos que hay que entender para poder crear este tipo de algoritmos, que uno puede seguir un tutorial y hacerlo, replicarlo. Pero el tema es que si uno quiere entender bien cómo funciona Deep Learning o Machine Learning, o más allá, yendo más allá, la inteligencia artificial, quiere aprender a hacer algoritmos ya, o sea, ser un desarrollador de software de inteligencia artificial, tú sin duda tienes que entrar a entender estos conceptos a través de lo que son en sí. Y lo que son en sí es matemática. Al final, todos estos conceptos, todo lo que son las redes neuronales son modelos matemáticos, funciones matemáticas, que requieren, primero, por ejemplo, álgebra lineal, conocimiento de una álgebra lineal, cálculo, que al final las funciones para ver cómo varían en el tiempo, la estadística, claro, por todo el tema de la predicción de nuevos elementos requiere de estadística y también obviamente de la mano va la probabilidad, ¿no? Entonces, esas son las áreas de la matemática que son fundamentales para poder entender Machine Learning y Deep Learning. O sea, si quieres entender bien lo que estás haciendo y no solo, por ejemplo, copiar un código, pegarlo y ver que funciona, bueno, vas a tener que estudiar eso para poder después comprender los tutoriales ya que son un poco más teóricos, que te explican un tipo de red, por ejemplo, en particular, cómo funciona. Y yo creo que eso va a marcar un antes y un después en tu carrera como programador. En realidad lo que se necesita hoy en día son muchas personas que sepan Machine Learning, Deep Learning. Y son pocos los que lo saben bien. Y es un área bastante desafiante y hay que estudiar bastante, de hecho, porque son muchos conceptos. Por tanto, uno tiene que partir de a poco, quizás partiendo en Machine Learning, entendiendo cómo funciona ese tipo de algoritmos y después avanzar a Deep Learning para entender mejor los algoritmos que propone esta área. Otra cuestión interesante de Deep Learning es que hace uso de la GPU. Fíjate, uno cuando hace un algoritmo, eh, todo ese cálculo matemático se está realizando en la CPU, ¿no? En el procesador. Pero Deep Learning, como requiere tanto, como es tanto el cómputo que necesita hacer, dada la enorme cantidad de funciones matemáticas que se están calculando de manera iterativa y recurrente para ajustar estos parámetros que nos permitan predecir, eso es muy costoso, porque al final esos son vectores, son matrices, tensores, después de todo. Y eso, ese tipo de operaciones, una GPU las puede hacer muy bien. La GPU puede tener cientos de core. O sea, cuando yo tomo un vector, una multiplicación, por ejemplo, de matrices, lo paso a la GPU que está optimizada para eso. Y esa operación la ejecuta en paralelo en cientos de core. Y va a ser, el resultado va a ser muchísimo más rápido que en una CPU Intel o AMD que venden en el mercado. Una GPU para ese tipo de operaciones son geniales. De hecho, está así que Nvidia tiene modelos de GPU que son hechas para Deep Learning, para que tú empieces a ejecutar tu algoritmo sobre esta. ¿Y en qué se traduce eso? Una reducción del tiempo de cómputo de tu algoritmo, que para algunas personas obviamente eso es fundamental. O sea, por ejemplo, tienen problemas que son con instancias muy grandes. Por ejemplo, tener un problema de grafo, no sé, por ejemplo, algún tipo de problema matemático sobre un grafo. Pero si ese grafo, por ejemplo, crece, o sea, si tenemos 100 nodos, por ejemplo, con una CPU, un algoritmo cualquiera lo puedo resolver sin problema. Pero cuando son millones de nodos, son billones de nodos, ahí ejecutar un algoritmo de deep learning sin duda marca la diferencia si vas a ocupar una CPU o una GPU
y tener una GPU, vas a notar que es mucho más rápido. Porque ese está hecha para ese tipo de operaciones matemáticas. Así que, bueno, Deep Learning es algo muy apasionante. De hecho, el ejemplo que di de malware, la clasificación de este tipo de ejecutable malicioso, es algo que he estado trabajando también en la empresa que estoy actualmente, donde hemos aplicado un poco de Deep Learning. De hecho, no tan solo se traduce en clasificar este tipo de binarios, sino que tú también puedes, por ejemplo, predecir secuencias de caracteres. Una de las cosas que también estábamos trabajando era cómo puedes detectar que una secuencia de caracteres contiene eh, algún tipo de palabra que no corresponda o algún tipo de patrón que no corresponda a algo útil para nosotros. Por ejemplo, supongamos que tú necesitas clasificar eh, distintos tipos de string, por así decirlo. Por ejemplo, una categoría puede ser los strings que son random, aleatorio, o sea, dígitos y letras mezcladas, ¿no? Después tenemos otro tipo de string que son las URL, que tiene una estructura en particular porque parte con HTTP, dos puntos, barras, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, el path, o sea, la ruta de un archivo en tu disco duro. En Windows sería C, por ejemplo, en general sería C, dos puntos, el nombre de la carpeta, barra, nombre de la carpeta, barra, etcétera. También tenemos quizás otro tipo de estructura. Por ejemplo, cuando uno ve la información de los requests de una página web, de un, por ejemplo, el header, uno ve la información del navegador, o sea, de tu navegador, cuando entraste a ese sitio web, que no sé, es Chrome, versión tanto, a la hora tanto, bueno, todo ese tipo son, uno podría, si tiene múltiples ejemplos de cada una de estas categorías de string, pasárselo a una red. Yo se lo entrego a una red y lo etiqueto cada una de ellas. Esta es una URL, este es un path, este es un random, este es un, bueno, lo que sea. Y la propia red, internamente, cuando empieza a ejecutar su algoritmo, va a empezar a encontrar estas características de manera automática. Entonces, internamente va a encontrar que va a entender que una URL comienza con HTTP, con dos puntos, barra barra, etcétera. Después va a entender que este random, que en realidad el random no tiene ningún patrón en particular, pero sí tiene letras y dígitos de manera aleatoria. Entonces la red, cuando reciba una nueva URL, por ejemplo, o un nuevo random cualquiera, lo va a clasificar muy bien. Y eso es lo que hemos estado haciendo para clasificar cabecera. Clasificar cabecera del tráfico de red, ¿no? O sea, básicamente cuando una persona entra a un sitio web, tiene cabecera, o sea, información, el user agent, eh, todo ese tipo de cosas. Cada request que uno hace en un sitio web hay metadata interna, entonces uno la va recogiendo. Y hay personas que cuando hacen un ataque, o sea, un malware, hacen un request y claro, están pasando información maliciosa entre esas cabeceras. Entonces lo que uno trata de hacer es tratar de clasificar ellas para encontrar estos patrones indebidos, por así decirlo. Y si nos envían información que no es relevante, por ejemplo un random o un hash, bueno, descartarla y no crear algún tipo de almacenamiento o información irrelevante en nuestra base de datos. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de red, algoritmo predictivo muy bien, vamos a poder clasificar de manera correcta esto, sin necesidad de hacer lo que se hacía antes, que era tener que programar, por así decirlo, de manera muy simple, crear if, string matching, o sea, búsqueda dentro del string, buscar si comienza con HTTP o un rey, una expresión regular, por ejemplo, para cada una de estas categorías, y que pase por todas las categorías, por todos los if, por así decirlo. Entonces, cuando yo tenga que agregar una nueva categoría, voy a tener que modificar el código y cada vez voy a tener que modificar el código para cada una de las reglas, que son básicamente heurísticas lo que estoy haciendo. Y eso no es escalable, claramente, eso no escala en el tiempo y requiere muchas horas hombre, por decirlo. O sea, la hora del programador para modificar el código
También eso no te asegura que no cometa errores. Por ejemplo, quizás su código solamente valida que la URL comienza con HTTP, pero se olvida que también quizás no comienza con HTTP, sino que comienza directamente con triple W, ¿vale? Entonces, y ahí automáticamente su algoritmo, su if, su expresión regular, que no la tenía contemplado eso, muere. Y ya no lo clasificó bien. Entonces, si yo le entrego a la red neuronal ejemplos que comience con triple W y también comience con HTTP, para nosotros es indiferente. La red va a encontrar que hay patrones en común, esas características, y lo va a entender por nosotros. Entonces va a poder predecir correctamente. El potencial de la red neuronal entonces es enorme, es enorme. Es, si tenemos grandes cantidades de datos, podemos crear modelos que hagan una predicción extraordinaria y que ellas se encarguen de encontrar estas características que a simple vista uno no las ve. Entonces, la red eh, podría encontrarla por nosotros. Y eso automatiza muchísimas cuestiones. Al final, la computación en sí es la búsqueda de la automatización, o sea, tratar de evitarnos tiempo en múltiples cuestiones, o sea, en tratar de evitar tiempo de conocimiento, por ejemplo, de un experto, pedir ayuda a distintas personas que al final nos retrasan o el modelo se vuelve mucho más complejo de mantener en el tiempo. Hay que agregar mucho código. En cambio, con esto se reduce el código, se automatiza también, requerimos menos programación y todo se vuelve mucho más automatizable en el tiempo. Al final lo que uno busca es construir un buen modelo, elegir una buena arquitectura de red y que la vayamos entrenando y que nos dé buenos resultados. Eso es, eh, eso es lo que está ocurriendo, ya no es el futuro, sino que es lo que está ocurriendo hoy en día. Ya muchas aplicaciones están ocupando, como en el episodio que hablé de Machine Learning, ahí dije algunos ejemplos de lo que se está haciendo hoy en día con estos sistemas. Y Deep Learning es una subcategoría de Machine Learning que tiene un potencial enorme. Algunos dicen incluso que en el futuro prácticamente todo el software va a ser hecho con redes neuronales. Puede ser que sí, no lo sabemos, pero sin dudas es un hito que es posible gracias a la gran capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, que no la habíamos tenido nunca, tener hardware muy poderoso, tener GPUs que también nos aportan muchísimo en esto y que eh, nos dan una nueva era donde la programación ya no va a ser va a ser bastante diferente a lo que conocíamos. Aunque no creo que todo el software sea en el futuro una red neuronal, o sea, con redes neuronales profundas, todo sea tan automatizable. Sí creo que todos van a incorporar en alguna parte algún módulo de inteligencia artificial, donde vamos a tener que, donde vamos a sacarle provecho a los datos que se van recogiendo en el tiempo. Por tanto, yo a las personas que están interesadas en esto, yo les invito primero a experimentar, a leerse un tutorial, a empezar a replicar un código, a ver cómo funciona. Y una vez que van tomando un poco confianza, o sea, van a creando estos pequeños clasificadores, por así decirlo, no se olviden de aprender matemática para poder entender los conceptos bien, porque son muchos conceptos y, y claro, o sea, no, para poder entender realmente lo que estás haciendo vas a tener que entenderlo. Yo creo que a futuro, quizás no tan a futuro, quizás unos meses, un par de meses más, haga una introducción a Deep Learning, aunque me gustaría hacerla como teórica y práctica, no sé, quizás con Python o quizás con Julia. Con Julia es otro lenguaje de computación científica relativamente nuevo, que es bastante interesante. Pero bueno, independientemente de eso, quizás me gustaría hacer un documento donde sí pueda explicar estos conceptos, porque yo creo que sí se necesita que se transmita en papel, ¿no? O sea, que se pueda leer, porque en un podcast hablar de todo este tipo de funciones matemáticas y explicarlas bien es complejo. Es mejor dar ejemplos, para crear
una idea más general sobre el asunto. Que de hecho, Deep Learning trata de crear generalizaciones, así que podría decir que me estoy auto entrenando dentro de un algoritmo en este podcast, creando, creando una generalización. Bueno, quizá haga ese documento de introducción y seguramente lo publicaré y lo comentaré en algún podcast futuro. Están todas las personas invitadas, yo creo, bueno, todas las personas creo que conocen mi sitio web, canuchacom.com, creo que ahí sale mi correo, si alguien quiere mandarme algún tema, comentario, insulto, siempre bienvenido, siempre, siempre bienvenido. Así que ahí me pueden mandar algún tipo de recomendación sobre algún tema. Otro tema que quiero hablar en el futuro, quizás va a ser en el próximo podcast, es sobre teoría de la información. Todo el tema de la entropía de los datos, qué es la información en sí. Eso es un tema también apasionante. Pero bueno, eso será para otro podcast. Nos vemos.